a todos y a todas, señorías. Damos la bienvenida también a don Pedro, presidente de la audiencia, y comprobamos que tanto Pedro Viera como Esther González nos escuchan telemáticamente. Perfecto. Sí. Pues bueno, dicho esto, vamos a empezar en primer lugar con las sustituciones. El grupo mixto no tiene. Por la agrupación socialista Gomera. Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curvelo. Muchas gracias. Por Sí Podemos no hay sustituciones. Por Nueva Canaria tampoco hay sustituciones. Por el Partido Popular. Por el Grupo Popular sustituye doña Luz Reverón a don Fernando Enseñar. Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista Canario. Juan Manuel García Ramos por Rosa Dávila. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista Canario. No hay sustituciones. Habiendo nombrado las sustituciones por los grupos, también sustituimos en este caso en la mesa, y ya debe ser de secretaria doña Matilde Fleitas Martín, a ser secretaria, puesto que telemáticamente está la que era la secretaria doña Esther González. Bueno, dicho esto, empezamos con el punto 1 y como habíamos acordado con los portavoces de la comisión, el punto 1.1 y 1.2 lo haremos acumuladamente. Tendrá 15 minutos, en primer lugar, el presidente de la Audiencia de Cuentas y después 6 minutos por grupo y terminará con otros 15 minutos el presidente. En este caso, le doy la palabra a Pedro. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, vamos a tratar de la fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente público Radio Televisión Canaria y sus sociedades en los años 19 y 20 con una presentación conjunta. Ambas fiscalizaciones se incorporaron en los documentos de planificación del año 2018 y del año 2019. Se aprobaron, en el caso del 19, se aprobó el 23 de diciembre de 2020 y el 29 de julio del 21 en el caso de la correspondiente al 20. Alegaciones se presentaron a 2019, se presentaron un total de 52 alegaciones, de las cuales se aceptaron 13, 3 de ellas parciales, y después de estas hay tres alegaciones que realmente son aportación de datos fuera del plazo, que en algunos casos se han podido tener en cuenta y en otros no. En el caso del 20 se presentaron 79 alegaciones, de las cuales se aceptaron 24, una de ellas de forma parcial. Las actuaciones se enmarcan dentro de las llamadas auditorías de legalidad y con ella la audiencia pretende verificar el cumplimiento de la legalidad en la actividad contractual realizada por el ente y por sus dos sociedades dependientes. Recordemos que es una fiscalización obligatoria, es la ley de radiotelevisión en la modificación del año 18 incorporó que la audiencia de cuentas en los 6 primeros meses de cada año remitirá a la comisión correspondiente del Parlamento para su labor de control un informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente público el año anterior. Vemos que en los plazos, referido al plazo de 6 meses, en el caso del 19 se incumple porque estamos hablando de que se aprueba a final de año, mejora un poco pero sin ser todavía dentro del plazo en la del año 20. El tema radica en que el plazo de ejecución de la fiscalización es enormemente corto. De entrada porque la principal fuente de datos de esta contratación es la obligación que mantiene la audiencia de cuentas en común con el Tribunal de Cuentas de remisión de todos los contratos, convenios, encomiendas y demás, cuyo plazo finaliza, coordinado con el Tribunal, finaliza el 28 de febrero de cada año, con lo cual se puede decir que estamos hablando ya de 2 meses menos en la realización. En todo caso, con respecto al año 21, que está todavía en fase de tomada en consideración por la audiencia, pero todavía no remitida, o sea, pendiente de aprobación porque está en fase de alegaciones, hemos adelantado 9 días el plazo. En cuanto al alcance, el subjetivo indolente es el ente público. El objetivo serían los contratos formalizados en dicho año, contratos que puede haber contratos que estén en ejecución ese año, pero que sean procedentes de años anteriores, y a su vez contratos que continúan su
ejecución más allá del ámbito temporal de la fiscalización. Y el ámbito temporal, en este caso, son los ejercicios 19 y 20. La principal conclusión es la falta de definición de un modelo de gestión por parte del Parlamento de Canarias. Ha impedido una planificación eficaz y eficiente de la contratación a realizar, que entra en contradicción con los principios generales de la contratación pública contemplados en el artículo 1 de la Ley de Contratos. Entrando en la contratación del ente público, en 2019 el Servicio de Distribución y Difusión de Señales se contrató, igual que en años anteriores, sin seguir el procedimiento establecido. Para abonar se acudió al procedimiento de nulidad para evitar el enriquecimiento injusto, y hablamos de importes de 2018 de 3.975.068 y de 2.009.000 en 2019. Asimismo, hubo 2 tramitaciones más en mayo de 2019 por 1 millón de euros y en agosto de 2019 por 1 millón de euros. En 2020, los servicios derivados de la contratación fueron objeto de una nueva licitación en los términos previstos en el Decreto Ley 11/20 de modificación de la Ley de Radio y Televisión, y que fue formalizado ya este contrato en 2021, entrando en vigor el 12 de marzo. Para poder llegar también a los pagos correspondientes al periodo que quedó vacante, ya en el marco de Radio y Televisión se generó también un nuevo expediente de nulidad por valor de 1.626.983. En respecto a la contratación, estamos hablando saben que la mayor parte de la gestión está en las sociedades. Estamos hablando de contratos menores en un total de 90, de los cuales se comprobaron 56. Se han observado una serie de incidencias, no consta el informe de la necesidad del contrato, de que se altere el objeto para evitar fraccionamientos, no consta en 9 expedientes la aprobación del gasto, y bueno, son cifras que mejoran las relativas al año 2018, pero también siguen sin publicar los expedientes de contratos menores. La totalidad de las facturas en los servicios de gestión y registro de renovación de marcas ascienden a 43.997 euros, de los cuales 21.705 euros corresponden a la misma finalidad, superando, por tanto, el contrato menor. A la vez se tramita un expediente de nulidad por el mismo objeto. Este es un tema que se repite en los 2 años. También existe el mismo supuesto en un contrato que es la elaboración de manual de estilo, en que la cantidad es de 16.311 euros en su completo. Expedientes de nulidad, ya hemos comentado los relativos a la señal, y después hay 2 realmente de importes pequeños y uno un poco más importante también del servicio de marcas que antes les aludí, de 22.414 euros. En 2020 fueron 108 contratos, se eleva un poco la cifra del año anterior, de los cuales 25 expedientes por un importe de 75.000 se realizan sobre servicios recurrentes y previsibles, para los cuales se debió de acudir al correspondiente procedimiento de licitación. El ente público no cuenta con un documento de planificación de contratación y aunque manifiestan para 2021 que sí se ha realizado una previsión de la contratación, a excepción del asesoramiento jurídico, basado en la obligación del administrador único de comunicar mensualmente la relación de contratos a la Comisión de Radio y Televisión. Respecto a las incidencias, básicamente ya las he comentado, y bueno, hay un expediente de nulidad, aparte ya de los comentados, de servicio de conexión a Internet y del firewall por 8.000 euros, una cuantía también pequeña para 2020. Respecto a las sociedades, en 2019 estamos hablando de 409 contratos, aunque las cifras no son comparables porque la cifra después de 2020 incluye los contratos menores, con lo cual la cifra se incrementa de manera importante. Estamos hablando de 2.583 contratos
en 2020 frente a 409, pero he intentado conseguirles la cifra para aclararles este punto, pero no me llegó a tiempo el dato. Se ha comprobado que tanto en el 19 como en el 20, en las dos sociedades, la documentación de los expedientes es incompleta en muchos casos, que eso muestra unas debilidades de control interno. Hablamos de no publicación de los contratos, ausencia en los expedientes de la documentación de capacidad de obrar, de solvencia económica, financiera o técnica, de clasificación de los adjudicatarios, carencia de documentos perceptivos en el caso de aprobación del gasto, de informes de la justificación de que no se está alterando el precio del contrato, así como la existencia de prórrogas y fraccionamientos en los mismos que no están debidamente documentados. Hay en la contratación de personal, pero vamos, la contratación directa se realiza a través de empresas ETT y concretamente en la contratación de estas ETT pues se supera también de manera amplia los 15.000 euros, incurriendo en un fraccionamiento claro de contrato. Tanto en 2019 como en 2020, para seguir prestando los servicios informativos esenciales, se mantuvieron las figuras de órdenes de continuidad. Básicamente el aspecto más importante sería el alquiler de equipamiento y de sistemas y técnica de 2019. En el caso sería a Videorred por Canarias de 5,4 millones en el 20 y 4,6 en el 19. Y bueno, esta es una situación que permanece en el tiempo, al margen de las disposiciones contractuales, puede estar, bueno, está incursa claramente en una causa de nulidad, pero bueno, tampoco la capacidad del administrador en este aspecto no le permite, por las limitaciones de afectación al modelo. En todo caso, ya sabemos que existe un decreto ley en el 21 que le exigía en el plazo de 3 meses de convocar la licitación, que bueno, que se ha convocado. En el 2020 hay 9 expedientes sujetos a relación armonizada que fueron objeto de tramitación urgente. Recordemos que estamos hablando de un año de COVID, pero bueno, se utiliza para situaciones de contratos repetidos que vienen produciéndose todos los años, con lo cual la emergencia queda un poco desdibujada, sin perjuicio de que estaba claro que Radio Televisión tenía que contestar de manera urgente a determinados requerimientos propios de la información derivada del COVID. En cuanto a la contratación de contenido audiovisual, estamos hablando de 10,3 millones en 2019 y un total de 66 contratos, y en el 20, 47 contratos 47 en Radio Televisión y uno en Radio Televisión, en la radio pública, todo por un importe de 16 millones de euros. Aquí sabemos que no se aplica la ley de contratos, pero bueno, hay una serie de principios generales que sí se les aplica. Está el problema de los derechos de propiedad, que ya se vio en el año 2018. El problema es que si no se acreditan estos documentos de propiedad o la propiedad de los derechos, implica, no por no acreditarlo, sino en caso de su inexistencia, implica que no entrarían por esta ley, sino directamente por la ley de contratos. Y bueno, se destaca la carencia de un procedimiento sistematizado y normalizado de contratación, aunque en 2019 implantan un registro de contratos que empezó a funcionar, todavía no estaba a pleno funcionamiento, y en 2020 aportan una guía de apoyo a la fiscalización de los contratos interna, sin aprobar, pero que es objeto de seguimiento. En cuanto al personal, se ha incorporado un directivo en el ente, pero bueno, así, la contratación ha sido correcta, y en cuanto a las altas de personal, ahí lo voy a comentar de una manera rápida, se observan enormemente deficiencias en cuanto al informe de la Dirección General de Función Pública y de la Dirección General de Presupuestos. En algunos casos este informe se pide, aunque se pide por una
por un determinado número de personas y se contratan en un caso 3 y en otro caso una persona de más. En otro caso se pide sin ser con carácter previo a la contratación. En los casos de subrogaciones, aunque sabemos que están amparadas por norma legal, tampoco se ha solicitado directamente el informe. Siguen las incidencias relativas al personal directivo que reclamó en sentencias judiciales y que ha implicado sentencias contrarias favorables a los trabajadores y todavía pendientes de cuantificar en cuanto a los intereses correspondientes. Se utiliza la forma de contratar de la ETT, donde la publicidad de la contratación no se realiza en el ente, sino se realiza en la página de la ETT. La opinión es favorable con las salvedades indicadas, y se incorporan una serie de recomendaciones, básicamente la planificación, el contar con 3 presupuestos en los menores, la necesidad de agilizar, para agilizar los procedimientos de contratación, utilizar la caja fija en aquellos inferiores a 5.000, poner en marcha la contratación mediante medios electrónicos, contratar directamente y no por ETT, y la documentación de los contratistas que se incorpore debidamente y las mejoras necesarias en los procedimientos de contratación para el personal, que permita un poco trabajar con las diferentes tipologías de contratos. Finalmente, aunque ya estoy fuera de plazo, incorpora el seguimiento de las recomendaciones de 2018 y el del 20 a 2019. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Pedro Pacheco. Ahora, a continuación, los grupos parlamentarios de menor a mayor, por tiempo de 6 minutos. Señora Espino, del Grupo Mixto, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señor Pacheco. Lo primero, felicitarle a usted y a su equipo por el trabajo realizado con estos informes, en el que se señala, en primer lugar, que la falta de definición del modelo de gestión por parte del Parlamento de Canarias ha sido la causa de muchos de los problemas que viene arrastrando el ente público Radio Televisión Canaria desde hace tiempo. Pero, como vamos a ver hoy, no es la causa de todos los males, hay otra. Y en cualquier caso, nosotros no hemos podido definir el modelo de gestión durante esta legislatura porque el Pacto de las Flores ha puesto todos los impedimentos posibles para que lo hagamos. Principalmente Nueva Canarias, que es el grupo parlamentario que más ha trabajado en contra del normal funcionamiento de la televisión, impidiendo no solo que se pueda constituir la ponencia para trabajar el mandato marco, una iniciativa que les recuerdo presenté yo misma el pasado mes de mayo, sino también impidiendo la constitución de la Junta de Control, del Consejo de Informativos, y todo ello para poder seguir controlando la televisión canaria y el negocio que reparte la televisión canaria a través de su administrador único, Francisco Moreno. Lo peor es que Nueva Canarias ha podido impedir el normal funcionamiento del ente con la colaboración necesaria del Partido Socialista y de Podemos, que han dejado que Francisco Moreno haga y deshaga la televisión cumpliendo las instrucciones de su único jefe, que es el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez. ¿Y qué ha estado haciendo el señor Moreno, el administrador único? Pues lo que refleja este informe de fiscalización en su primer año al frente de la tele, en el año 2020. En el año 2020 se realizaron un total de 2.583 contratos por parte de la televisión canaria por valor de 31,5 millones de euros y más del 90% fueron adjudicados de forma directa, es decir, a dedo, sin ningún tipo de concurrencia pública. En solo un año, el señor Moreno repartió a dedo más de 30 millones de euros. Esto no ocurre en ninguna empresa pública. Y además no solo es que abuse de la contratación directa, como refleja el informe de la Audiencia de Cuentas, sino que además ni siquiera se publicó los contratos, incumpliendo con la Ley de Contratos del Sector Público. La audiencia también señala que en la contratación falta documentación, lo que pone en evidencia falta de control interno en la gestión,
que la mayoría de los contratos que se realizan por el trámite de urgencia no están debidamente justificados. La audiencia también ha encontrado expedientes en el que faltan documentos preceptivos, como es la aprobación del gasto, el informe de necesidad, y tampoco constan las ofertas solicitadas y presentadas como es de obligado cumplimiento en contratos de más de 15.000 euros. Contratación de personal a través de empresas de trabajo temporal con las que se supera durante el año la facturación de 15.000 euros, incurriendo, y cito de forma literal, en un posible fraccionamiento del objeto del contrato contrario al ordenamiento jurídico. Lo mismo sucede con otros proveedores cuyo nivel de facturación supera dicho umbral sin llevar aparejado un procedimiento de contratación acorde con dichas cifras. Es decir, estamos hablando de fraccionamiento de contratos precisamente para no hacer concursos públicos, y esto es ilegal. Y sigue la Audiencia de Cuentas en su informe. El contenido esencial de los contratos formalizados, esos 30 millones de los que hablábamos, por la Televisión Canaria, consiste en la adquisición de derechos de explotación sobre una determinada producción, derechos sobre los cuales, por lo general, no queda acreditado en los expedientes analizados que corresponda su propiedad al cedente. Al no figurar en el expediente el documento acreditativo de la propiedad de los derechos de la producción por parte del adjudicatario, el régimen jurídico aplicado en las citadas contrataciones no sería el correcto, incumpliéndose, por tanto, la normativa a cumplir. Es decir, que todos esos programas de televisión adjudicados a dedo por el señor Moreno, que las comisiones de control nos dice que es la única forma que lo puede hacer porque tiene que comprar los derechos de explotación de dichos programas en base a la Ley de Propiedad Intelectual, resulta que tales derechos no existen, que estamos pagando por unos derechos que no están acreditados por ningún documento. Y además la Audiencia de Cuentas certifica que el administrador único hace la compra de estos programas, pues a ojo. Dice el informe, y cito literal: la Televisión Canaria no tiene un procedimiento sistematizado ni normalizado en materia de contratación de producciones audiovisuales y adquisición de derechos de emisión en el que se regule tanto la tipología de dichas producciones como la recepción, registro, análisis, valoración y aprobación o desestimación de proyectos atendiendo a criterios de contenido, presupuesto, calidad artística y técnica que contribuya a la igualdad de oportunidades, concurrencia y transparencia. Por tanto, pues no existe ni igualdad de oportunidades, ni concurrencia, ni transparencia, porque no hay sistema, a pesar de que en el año 2019 se implantó un registro para la recogida y valoración de proyectos que a día de hoy sigue sin funcionar. Y por último, me gustaría hablar del personal. Sigue sin existir, esto no lo he visto en el informe, pero lo digo yo porque lo sé, un convenio para todos los trabajadores, tanto los que ya pertenecían al ente como los más de 200 que fueron subrogados. Siguen sin su convenio colectivo. Pero es que además se está recurriendo, esto sí lo dice el informe, a la contratación a través de empresas de trabajo temporal y se hace de forma abusiva. Tal es así que solo en el año 2020 hay 4 trabajadores que han presentado una demanda contra la Radiotelevisión Canaria por este abuso. Pues esta es la excelente y maravillosa, realmente maravillosa gestión del administrador único Francisco Moreno, al que el Pacto de las Flores aplauden en cada comisión de control. Incluso intentan evitar, como pasó en la última, que los diputados de la oposición podamos ejercer nuestra labor de control. Gracias. Muchas gracias, señora Espino. A continuación, por la agrupación socialista Gomera, señora Mendoza, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días también al señor Pacheco. Señor Pacheco, hoy comparece usted en esta comisión pues, para dar cuenta de los informes de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente público Radio Televisión Canaria, correspondiente a los años 2019 y 2020. Recordar además que estos son unos informes que se entregaron por parte de la Audiencia de Cuentas de esta Cámara en diciembre del año 2020 y agosto del año 2021. Señor Pacheco, para mi formación política, para Agrupación Socialista Gomera, es importante que se debatan estos informes precisamente porque además fue nuestra formación política quien estableció la enmienda para que se presentaran anualmente en esta Cámara por parte de la Audiencia de Cuentas, ya que la contratación del ente público pues siempre ha sido y sigue siendo polémica. Es importante además que analicemos estos informes apropiadamente y también pues que actuemos en consecuencia a los mismos.
pidiendo responsabilidades si hiciera falta y que se corrijan también pues las deficiencias detectadas. Del análisis de los informes, además, se extrae varios asuntos que ya se conocían, como por ejemplo la conclusión que hace la audiencia de cuenta para los 2 años fiscalizados. Me refiero, por ejemplo, a la no definición del modelo de gestión, que ha hecho que se impida, ha impedido que haya una planificación eficaz y eficiente de la contratación a realizar, algo que quiero recordar que compete a este Parlamento. Por otro lado, ya conocíamos la nulidad de la contratación de la señal que se produjo en el año 2019, un asunto también en el que hubo discrepancias sobre lo que significa gestión ordinaria, a la que además ya hemos puesto remedio a través de las modificaciones normativas oportunas. En cuanto a las irregularidades en la contratación, pues siguen siendo múltiples, además de notorias, tanto en el año 2019 como en el año 2020. En el año 2019 se examinaron 56 contratos menores realizados por la televisión pública, en los que se detectaron deficiencias, como el no haber motivación en 3 de los contratos, que no consta la aprobación del gasto en 9 expedientes, no cumplir con la obligación de publicar, la detección de conjuntos de contratos adjudicados a la misma empresa que superan los umbrales del contrato menor, la falta de planificación en la contratación al no establecer procedimientos de concurrencias y servicios y necesidades recurrentes también para la empresa pública. Pero también es cierto que se detectó en 2019 una mejoría notable en algunas de estas irregularidades recurrentes y también hay que ponerlo de manifiesto. En el año 2020, de los contratos menores que se tramitaron por el ente público, 25 de ellos debían haber sido tramitados por un procedimiento de concurrencia por ser de necesidades recurrentes del ente público. Por otro lado, de los 52 expedientes examinados, en general, se ha cumplido con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, lo que también es una mejora significativa. En el año 2019 se realizaron 431 contratos por el importe total de 39,2 millones de euros entre la tele y la radio. En cuanto al conjunto de contratos del ejercicio del año 2020, se contrató 2.983 contratos por un valor de 32,5 millones de euros entre ambas sociedades, lo que implica que se multiplicaron por 6 los contratos realizados de un año para otro. En ambos años, las principales irregularidades son la falta de documentación y la falta de remisión telemática a la audiencia de cuentas, así como también la continuación de contratos que deberían haberse licitado y también la suma de contratos en algunas empresas que, como dije antes, superaron el límite de cuantías de contratos menores. En cuanto a la contratación de contenidos audiovisuales, en ambos ejercicios se llegaron a la cifra de 10,3 millones de euros, en 66 contratos formalizados en el año 2019, y más del doble, 23,6 millones de euros, en más del triple de contratos realizados en el año 2020. Las principales irregularidades de ambos ejercicios es que no hay criterios técnicos ni un procedimiento sistematizado ni normalizado en este tipo de documentación. Luego, en materia de personal, pues seguimos teniendo las inseguridades de las posibles nulidades en algunas subrogaciones que se realizaron en el año 2019 y los efectos de varias sentencias donde se tuvo que incorporar pues como fijo a algunos trabajadores que ya todos conocemos o indemnizar también a directivos de la anterior contrata Videoreport. Por otro lado, hay un alarmante número de contrataciones por empresas de trabajo temporal, algunos de estos trabajadores además con concatenación de contratos, algo que debemos de estar pendientes. Y también si observamos las recomendaciones, señorías, lo que se observa es que pues, se siguen reproduciendo la mayoría de las que se llevan recogiendo en otros informes relativos a la contratación del ente público. Señorías, debemos aprobar la Junta de Control y poner en marcha los órganos necesarios para que sea un control técnico efectivo, que regularice y controle todos los contratos que se realizan por parte del ente público en todos los ámbitos, porque además si no impulsamos desde esta Cámara el que se conformen los órganos y medios de control previstos, pero que no están puestos en marcha, seguiremos encadenando problemas y debatiendo una vez más, y un día sí y otro también, los problemas de gestión en la contratación.
Y mientras esto no se produzca, también lo que debemos es asegurar que se amplíe la plantilla del área económica administrativa del ente, ya que después de la subrogación están, pues, así nos lo han manifestado, están ampliamente superados por el gran volumen de trámites que deben gestionar. Recordemos que aunque todavía no se ha elegido el modelo que debe seguir el ente, pues eso no les exime a ellos de tener que cumplir con todos los trámites y con todas las garantías que la normativa exige a la contratación del sector público. Y para ello debemos poner desde esta Cámara, insisto, los medios e impulsar una mejora significativa, ya termino, presidente, en la mejora de la gestión del ente, algo que se conseguirá, repito, cuando logremos aprobar el reglamento interno, el Consejo de Informativo, la Junta de Control y, por supuesto, el mandato marco. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, por Sí Podemos Canarias, señor Marrero, tiene una palabra. Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. En primer lugar, agradecerle que nos traiga estos informes que nos permiten desarrollar nuestra actividad parlamentaria de control sobre el Gobierno. En segundo lugar, quisiera comenzar reconociendo los avances producidos en el servicio público de la Radio Televisión Canaria, que ha ganado en audiencia, ha ganado en credibilidad, en veracidad y objetividad ante la sociedad canaria. Y separándose, mi perspectiva, del amarillismo y del sensacionalismo que en otros momentos también pues la caracterizaba. Por otra parte, felicitar y apoyar, manifestar nuestro apoyo a la acción denodada y nunca bien reconocida del administrador único de la Radio Televisión Canaria, a la vez que hacer un reconocimiento también en la línea de cómo comencé la intervención de los servicios informativos que se han ganado la credibilidad de esta sociedad. Y finalmente, como preámbulo a esto, finalizar planteando que desde Sí Podemos Canarias apoyamos al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la casa que han ganado en estabilidad respecto a épocas anteriores, lo que les permite realizar su trabajo sin el estrés añadido de la inseguridad laboral y que, bueno, les quedan muchas conquistas aún por realizar y desde Sí Podemos Canarias les manifestamos nuestro apoyo para que continúen en la línea de ganar en estabilidad, ganar en calidad y en trabajo decente y poder desarrollar su trabajo con objetividad como la sociedad canaria reclama del derecho a la información que tenemos respecto a esa televisión que pagamos entre todos. Los informes de la Audiencia de Cuentas que hoy nos traen reconocen mejoras en la cuestión de la radiotelevisión, en la gestión. No obstante, consideramos que se siguen manteniendo viejos defectos. Es decir, se repiten generalmente en la gestión de muchos organismos de la Administración Pública y en este caso de la Radio Televisión Canaria, cuestiones. Me parece oportuno el tirón de orejas que desde la Audiencia de Cuentas se da, trasladando una parte de la culpabilidad de ciertas disfunciones en el funcionamiento de la Radio Televisión a que este Parlamento no ha tenido todavía la capacidad o la decisión, y de eso nos tendremos que culpabilizar en su totalidad, o unos más que otros, según la parte alícuota que le corresponde a cada cual o según el empeño que haya tenido puesto en este asunto, en que el modelo de la radiotelevisión pública hay que terminar de definirlo, hay que avanzar también en esa Junta de Control para normalizar la situación y, sobre todo, aunque eso esté por llegar, lo que no tendría que estar ocurriendo es que hubiera deficiencias de personal, como señalaba la representante de la agrupación socialista Gomera, en materia de, por ejemplo, gestión del área económico-administrativa, puesto que ese es el corazón, en parte, de que los contratos funcionen bien, de que haya una contratación adecuada, de que no se cometan determinadas irregularidades, no sé si justificadas algunas por la premura, pero de todas maneras injustificadas desde el punto de vista estricto de la aplicación de la legalidad y, por tanto, pues nosotros coincidimos con las recomendaciones que se le hace desde la Audiencia de Cuentas, como por ejemplo ese tipo de expedientes de contratación que no se hacen adecuadamente,
que se deje constancia documental de los recursos ajenos en la producción y también de la cofinanciación, como se plantea en el propio informe, de que se implementen las mejoras necesarias en los procedimientos de contratación del personal temporal, que parece que suele ser una costumbre habitual en los últimos tiempos seguir incrementando el número de personal temporal. La reforma laboral planteaba que la temporalidad en la medida de lo posible se fuera disminuyendo y se incrementara la estabilidad en el empleo y la continuidad. Por tanto, habrá que dar ejemplo también desde las administraciones públicas y desde los entes que dependen de la administración pública. Habla del informe de la Audiencia de Cuentas también entre sus recomendaciones la necesidad de planificar, es decir, de hacer un plan de alguna forma de contratación que haga que no se contrate pues cuestiones que son ordinarias, que son previsibles, no se utilicen otras figuras diferentes, que sería la de la urgencia y extrema necesidad, y que por tanto si hay una planificación previa y está previsto pues que se cumpla adecuadamente, o también que no se fraccionen contratos o que los contratos menores pues también se publiciten. Otra cuestión también con la que estamos de acuerdo es que tiene que haber mayor transparencia en el sentido de que no solo tiene que ser la web del ente contratante o del grupo contratante, que es externo incluso, sino en la propia web corporativa de la radiotelevisión, donde aparezca la suficiente publicidad para que haya transparencia suficiente. Por tanto, recomienda a la Audiencia de Cuentas, y también estamos de acuerdo en que haya unas directrices que se aprueben de contratación para la adquisición, el desarrollo, la producción, la coproducción de programas, y que haya como mínimo pues una memoria justificativa de la necesidad, la idoneidad de su objeto, el precio, el contenido, y se respeten esos principios de publicidad y transparencia. Es decir, que coincidimos totalmente en este asunto, y voy terminando. Y finalmente pues que se vaya articulando pues un procedimiento interno, centralizando, que no estén las cosas tan descentralizadas a veces, para la recepción, el registro, los análisis, la valoración, la aprobación o las clases o la desestimación de contratos, proyectos, derechos de emisión. Claro, sabemos que hubo un problema en la época pasada con el asunto de la urgencia de continuidad de la señal, y hubo unas contrataciones que se le dio continuidad de esa manera que se le hizo en aquel momento, dado la urgencia, pero que ya que está normalizada la situación, no se justifican tanto en estos momentos. Por tanto, había que intentar dotar de más personal en el área de gestión administrativa para que las cosas todas estas que estamos manifestando como irregularidades se solucionen y que haya voluntad de hacerlo. Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el Grupo de Nueva Canaria, señora González, tiene la palabra. Gracias, presidente, señorías, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Pues buenos días a todos y a todas. En relación a los dos informes que nos ha presentado hoy, mientras que en el correspondiente al año 2019 pareciera que la vida sigue igual en lo referente o lo que se refiere a los constantes incumplimientos que ya habíamos visto incluso en el informe del 18, pues ya en el del 20 sí que parece que se empiezan a manifestar ciertas mejorías. Pero a pesar de ello, al igual que en el informe del 18, el número de salvedades, reparos o ilegalidades, como quieran llamarlo, sigue siendo elevadísimo. Pero antes de entrar al fondo en el objeto de esta comparecencia, sí quiero manifestar mi más absoluto desacuerdo con la primera conclusión de ambos informes, donde se expone que la falta de mandato marco justifica de alguna forma pues el irregular proceder en la contratación por parte de la Radio Televisión Canaria y de sus mercantiles. Y señor Pacheco, yo le reitero, tal como ya lo hice cuando presentó el informe del 18, que esta afirmación no responde a la realidad, porque aunque el Parlamento hubiera aprobado el mandato marco, en ningún caso este mandato permitiría ni que el administrador único excediera de su competencia, ni que las contrataciones se llevaran a cabo incumpliendo la legislación que le dé aplicación. Nunca, jamás, en ningún caso. Lo que a mí me lleva a preguntar cuál es el interés de la Audiencia de Cuentas en desviar responsabilidades al Parlamento sobre las contrataciones, la legalidad o no de las contrataciones en la Radio Televisión Pública Canaria. Ya me dirá usted.
Y además ahora ya entrando en la materia, en primer lugar, y con respecto a la formalización de los contratos menores en el año 19, en algunos pues no consta el informe motivado de la necesidad, en otros no existe aprobación del gasto, otros se trocean dando lugar a un fraccionamiento del contrato, pues tal es el caso, como usted dijo, del manual de estilos de la radiotelevisión, 3 contratos por un montante total de 16.310 euros que superan el umbral de los 15.000 euros que determina la ley de contratos del sector público. En otro se incumple la obligación de publicar los expedientes, más que en otro diría que en todos se incumple. En segundo lugar, y también respecto al 2019, 4 expedientes de servicios derivados de la contratación, de la distribución y difusión de la señal de TDT declarados en nulidad por un total de 2.038.941 euros. Casi nada, como verán. En tercer lugar, referirme a aspectos comunes de ambos ejercicios, tales como que se perpetúa la utilización de las órdenes de continuidad en lugar de llevar a cabo una nueva licitación en la medida que los servicios son recurrentes, esenciales e imprescindibles para el servicio del mantenimiento de la emisión de los servicios informativos. En lo relativo a la adquisición de derechos de explotación sobre determinadas producciones para las que no se acredita que la propiedad intelectual corresponda al cedente, o lo que es lo mismo, se contrata por medio de un procedimiento especial por protección de datos que no se documenta. Y también en referencia a la producción canaria a cambio de la cesión de los espacios publicitarios en los que no consta informe jurídico sobre la renovación, ni existe justificación que correlacione el importe de la producción canaria con el coste de los espacios publicitarios que se ceden, o lo que es lo mismo, se firman acuerdos con quien se desee y al coste que se quiera. En cuarto lugar, y respecto al personal, se producen 91 subrogaciones en las que 44 de ellas, realizadas entre enero y abril del 2019, no se solicitan los informes previos preceptivos de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 19, por lo que obviamente son nulos de pleno derecho, como así lo dice el informe. También en el 2019 se procede a la equiparación salarial de 87 trabajadores, de estos 87 a los trabajadores que la televisión pública canaria asumió el 1 de julio del año 18, incrementándose los costes por retribuciones salariales en 537.926 euros. Y dado que a estas alturas de la película, en 3 informes de la audiencia de cuentas, los importes asignados al cambio de gestión del servicio de informativos de la televisión han arrojado diversas cantidades, en uno pues más de 6 millones de euros, en otro 1.600.000, y en este, solo en la equiparación salarial de 87 trabajadores, pues 537.926 euros, pues yo, señor Pacheco, lo único que se me ocurre es decirle o instar a la audiencia de cuentas a que los informes que se remitan a este Parlamento sean algo más rigurosos, porque un poco más de saber restar y sumar, las cantidades plasmadas en estos 3 informes no cuadran sin que el problema real es que hasta la fecha sepamos cuál es el incremento real del cambio de modelo de gestión. Otra de las cuestiones planteadas en el informe del 19 viene referida a una inspección de trabajo donde se requirió a la televisión para que procediera a la regularización de la contratación de 8 personas, una de las cuales realizaba funciones de asesoría jurídica como autónoma desde el año, por lo menos desde el año 15, mediante sucesivos contratos menores con mismo objeto, mismo contratista y mismo importe, con cuestión expresamente prohibida en la Ley de Contratos del Sector Público. Y si lo que se hacía desde el 2015 ya era irregular, pues más asombro me produce cuando, a pesar de que esta persona se incorporara como trabajadora a la plantilla de la televisión, pues también se le formalizara un contrato como autónoma de asesoramiento jurídico, o sea, para lo mismo, para lo que es trabajadora por cuenta ajena, un contrato externo por periodo de 1 año y por un importe de 29.049 euros. Yo, señor Pacheco, por razones de tiempo, pues voy a tener que finalizar dejando muchos aspectos que acometer sobre ambos informes, pero sí lo que quiero es quedar a la espera de su respuesta a las cuestiones que le he planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. A continuación, por el Grupo Popular, señora Reverón, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y buenos días también
al señor presidente de la Audiencia de Cuentas. Bueno, queremos empezar desde mi partido pues diciéndole que le agradezco el contenido de sus informes, pero ¿sabe por qué? Porque en mi partido llevamos 2 años denunciando las irregularidades en materia de contratación y he tenido que estar 2 años escuchando al administrador único y a los grupos que apoyan al Gobierno cómo miraban para otro lado y cómo intentaban justificar lo injustificable. Por tanto, ustedes han puesto blanco sobre negro y han puesto por escrito, bien clarito, que se están cometiendo irregularidades. Ahora bien, estoy totalmente en desacuerdo con que se diga que la culpa la tiene el Parlamento de Canarias por no haber aprobado un mandato marco, porque eso es totalmente falso y eso no se puede permitir. O sea, vamos a ver, que el mandato marco no se haya aprobado no exime al administrador único de cumplir con la ley de contratos. Eso que quede claro, porque da la sensación que por culpa de todos nosotros, como no hemos aprobado un mandato marco, pues resulta que el señor administrador único puede hacer lo que quiera. Y también me gustaría dejar claro que estamos viendo los informes del año 19 y del año 20, pero sí hay que recordar que el informe del año 19 se corresponde con el señor Naranjo hasta octubre de ese año y después en el noviembre y diciembre del 2019 es cuando entra el señor Moreno. Por tanto, creo que la persona que me ha presidido la palabra también se lo ha preguntado, ¿qué se pretende con cargar las culpas aquí, ante el Parlamento de Canarias, y no cargar las culpas contra quien realmente las tiene, que es el administrador único y, por supuesto, en su caso, los grupos y el Gobierno, los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias y, por supuesto, el Gobierno de Canarias? Es cierto que si miramos el informe del año 2019 lo que vemos es siempre más de lo mismo, irregularidades, más irregularidades, y aquí no pasa nada y parece que en el año 20 las cosas empiezan a cambiar. No obstante, usted lo ha dicho, en ambos años seguimos hablando de reparos, ilegalidades y además siempre es elevado porque no es un caso ni dos. Son muchos casos los que ustedes han detectado en esos informes. En el año 2019, 27 conclusiones, de las que 17 son salvedades, y en el año 2020, 22 conclusiones, de las que 16 figuran como reparos. Respecto a la formalización de los contratos menores, se han tramitado, el informe dice, 90 contratos en los que, como ya se ha dicho, de los analizados en la muestra, en algunos no consta el informe motivado de la necesidad. En otros no existe la aprobación del gasto. En todos los expedientes no se cumple con la obligación de publicarlo. Y así puedo seguir toda la mañana. Otra de las cuestiones que nos preocupan y muchísimo es cómo se trocean los contratos, es decir, fraccionamiento del objeto contractual. Y todos los que están presentes en esta sala saben perfectamente que el fraccionamiento del objeto contractual es ilegal. No se permite por la ley de contratos, pero sin embargo se sigue haciendo. Y aquí parece que no pasa nada. También ustedes han hecho un informe sobre todos los expedientes de declaración de nulidad que se tramitaron por el ente, un total de 4, por un total de más de 2 millones de euros. Nos parece gravísimo. Además de lo que acabo de decir, pues también en ambos ejercicios vemos cómo siguen utilizando esas órdenes de continuidad sin llevar a cabo la licitación necesaria. También hemos visto cómo, lo han dicho creo que todas las personas que me han presionado la palabra, hemos visto cómo los contratos formalizados por la televisión pública respecto a lo que son la adquisición de derechos de explotación sobre determinadas producciones, no se acredita que la propiedad intelectual corresponda al cedente, documento imprescindible para poder proceder a esta fórmula de contratación. Desde mi formación política llevo 2 años pues diciendo eso al administrador único y me justifican lo injustificable. Por tanto, se lo vuelvo a repetir, agradecerle que usted lo haya puesto por escrito porque, bueno, ya lo dice la Audiencia de Cuentas y no lo dice el Partido Popular. Por tanto, algo estará pasando. En relación con el personal, hemos visto que 116 altas, de las cuales 91 fueron como consecuencia de procesos de subrogación, 9 contrataciones temporales, 8 altas como consecuencia de la inspección de trabajo y una contratación indefinida como directora de Recursos Humanos y Servicios Jurídicos, además de 7 incorporaciones que venían de excedencia. Y es verdad que aunque los diferentes procesos de subrogación se realizaron en virtud de esa disposición transitoria que se llevó a cabo en la modificación de la ley de la tele, que se llevó a cabo aquí en el Parlamento de Canarias, para 44 de estas personas no se solicitó el informe preceptivo que establece la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2019. Por tanto, lo vuelvo a decir, si aplicamos la normativa en vigor, que es la Ley de Contratos, esto sería nulo de pleno derecho. Además, sí me gustaría
hacer referencia a, también ya se ha dicho, se llevó a cabo una equiparación de las retribuciones en relación con las subrogaciones que se realizó con las personas que venían de Video Report como con el propio personal que se encontraba en el ente público. Y a mí me gustaría que usted, señor Pacheco, nos dijera cómo es posible que el informe que se elabora por la Audiencia de Cuentas para la determinación del coste del cambio de modelo que se pidió por parte del Parlamento de Canarias en relación con los servicios informativos, ustedes cifraron que la diferencia de los modelos era de 1.600.000, mientras que en el informe de la Cuenta General del año 2018 hablan de más de 6 millones. Por tanto, hay una diferencia, y si a esto le sumamos esa diferencia que hay de costes sobre de la equiparación de las subrogaciones, la verdad que me llama mucho la atención y por eso creo que desde el Parlamento de Canarias se le ha requerido para que se hable y usted nos dé luz y nos alumbre luz sobre cómo es posible que en un lado nos hable de 1.600.000 y en otro lado nos hable de 6 millones de euros, porque al final estamos hablando de lo mismo y es el coste que supone, dependiendo del modelo, si es un modelo, una gestión directa o una gestión mixta. En definitiva, señor Pacheco, hay muchísimas cuestiones sobre las que me gustaría hacer referencia, pero por cuestiones de tiempo no puedo hablar. Pero sí es verdad que voy a terminar diciendo lo siguiente. Me llama muchísimo la atención que grupos que apoyan al Gobierno estén diciendo que se depuren responsabilidades. La verdad que me alegro. Me quedaré bastante tranquila cuando lo vea. Estaremos muy pendientes de cómo se van a depurar estas responsabilidades que ustedes hoy han traído a este salón, bueno, a este Parlamento. Y también, por otro lado, me gustaría también decir que se hable de que es necesario hacer la Junta de Control. Pues, hombre, que lo digan los grupos que apoyan al Gobierno, sinceramente, me llama mucho la atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Reverón. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, señor Barragán, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Buenos días a todos y a todas. He oído con interés las distintas intervenciones que han tenido el resto de los compañeros. Y por lo tanto no me voy a extender en los asuntos concretos de lo que son las conclusiones. Todos han hecho alguna referencia a las deficiencias que hemos observado en este documento, tanto para el año 2019 como para el año 2020. Pero veo también que este Parlamento está dividido todavía en cuanto a las responsabilidades de este Parlamento. Esta televisión o depende del Gobierno, y por lo tanto es el Gobierno, o depende de este Parlamento. No me vale que nosotros intentemos eludir esa responsabilidad. Hay parte de responsabilidad de lo que está pasando en la televisión en este Parlamento. Y más que en este Parlamento, en los grupos que representamos este Parlamento, en no habernos puesto de acuerdo. No hay mejoría sustancial, en lo que dice el informe con respecto a la radiotelevisión en el año 2019 y 2020. Hay mejorías, pero no son sustanciales. Tanto las conclusiones como las recomendaciones se repiten del año 2019 al año 2020. Y por lo tanto tenemos un problema. Somos muy alegres al nombrar al administrador único. Y después cuando vienen los informes, porque resulta que no se pueden hacer las cosas que se tienen que hacer, entonces depurar responsabilidades en los administradores únicos. ¿Y nuestra responsabilidad? Es verdad que puede haber un documento de mejora de la planificación de la contratación pública. Y para eso coincido con lo que han dicho algunos portavoces de que no necesariamente tendría que existir un mandato marco para lo que es la contratación. Y en eso estamos de acuerdo. Pero no lo había en el año 2019, que venía de una actuación o veníamos arrastrando una situación inesperada que se intenta resolver en el año 2019, en el año 2020 tampoco la hay, y ahora le preguntaremos porque creo que en la intervención del presidente de la audiencia, creo que estaba ya en proceso de alegaciones el informe del año 2021 y preguntaré concretamente sobre esta cuestión. No la hay. De hecho, en el proyecto de ley 13,
urgente que está en este Parlamento para mejorar algunas cuestiones de la radio-televisión, hoy en día sigue en este Parlamento. Le hemos hecho propuestas a los grupos del pacto de gobierno, que hay muchas cuestiones que hoy se detectan en el informe del año 2019 y del año 2020 para solucionarlas. No para solucionarlas para nosotros, para solucionarlas para el administrador único, para los que estén ahora y los que estén en el futuro, hasta que resolvamos el problema de tener una dirección general y un órgano de control de la radio-televisión canaria. Esas son las consecuencias que tenemos aquí. Y esa pregunta no la queremos hacer. Es muy fácil hoy irnos a todos los elementos, que si hay un contrato, que si hay un contrato que está mal, que si las empresas de empleo temporal, por cierto, tenemos que tener en cuenta también de que la contratación y la gestión de un órgano como la radio-televisión nada tiene que ver con una dirección general o una empresa al uso, por muy pública que sea. Hay algunas consideraciones que habría que tener en cuenta. ¿O es que nos arrepentimos hoy, porque he oído también alguna intervención, nos arrepentimos hoy de la decisión refrendada por este Parlamento de que había que tomar la decisión de subrogar el personal? Con las deficiencias que pueda haber en la gestión de esa subrogación. ¿Queremos poner en peligro hoy esa cuestión? Yo creo que no, que ninguno está pensando en esa situación, sino intentar resolver el problema. Voy acabando diciendo que sí, que efectivamente una parte del problema lo tenemos nosotros. No estamos dispuestos a consensuar una ley de radio-televisión canaria, quitándonos parte del partidismo e intentando ver que haya una televisión que le sirva a quien quiera que gobierne, porque es un modelo eficaz de gestión de la radio-televisión. No queremos conformar los órganos de la radio-televisión. No queremos aprobar el mandato marco. Buscamos excusas para intentar que el mandato marco no esté. Y le hemos hecho la propuesta al Gobierno de que podíamos haber hecho un mandato marco corto, precisamente para que los administradores, en este caso únicos, pudieran tener capacidad operativa para hacer muchas cosas que ahora mismo están impedidas. Y por supuesto, cuando estamos diciendo que se mejore también el órgano de contratación, todo el equipo de personas de contratación del órgano de medios humanos y técnicos, también deberíamos de aprobarlo en los presupuestos, es decir, ser aquí conscientes de que hay una debilidad y que tenemos que darle autorización al administrador único para que mejore el personal y dotarlo de los recursos necesarios para que eso se haga en esa parte en este caso de contratación. Y termino, porque quiero ser también consecuente con los tiempos que ha dado el presidente y nadie ha abusado de los tiempos en estas intervenciones, haciéndole algunas preguntas concretas. Se ha criticado mucho el tema de las órdenes de continuidad, de que hay una vulneración de la ley en toda regla que genera nulidades y me gustaría saber exactamente, señor Pacheco, cómo podemos mejorar en la gestión para que esto no siga ocurriendo. Me gustaría saber también, en la dotación insuficiente de la unidad de contratación, que lo ha dicho usted, cómo podemos afrontar, qué idea puede haber, si es simplemente un tema de personal y que hay que contratar a más personal en ese departamento. Hay un problema también de planificación de cómo hacerlo en un ente tan singular como la radio-televisión. Y yo le haría otra pregunta también. En cuanto a la planificación, el informe dice que no hubo en el 2019, no hubo en el 2020, y la única referencia a la mejora de gestión que aparece en el informe del año 2020 la hace referida precisamente a las mejoras que sí, que parece que las va a haber en el informe del año 2021. Y ahí le pregunto si nos puede avanzar algo, si efectivamente va a haber mejoras en el año 2021. Y termino, presidente, muchas gracias. No, esas eran las preguntas que tenía con respecto a lo que puede ser la mejora de la gestión. Gracias. Muchas gracias, señor Barragán. A continuación, por el Grupo Socialista Canario, señor Lavandera. Gracias, señor presidente.
primero que quiero hacer es dar la bienvenida y gracias al presidente de la Audiencia de Cuentas por los informes que hoy nos presenta y debatimos, y tal vez pedirle, yo creo que disculpas en nombre del Grupo Socialista, porque no sé si estamos en la Comisión de la Audiencia de Cuentas o en la Comisión de Control de Radio y Televisión Canaria. A veces parece difícil separar una cuestión de la otra. Se han dicho muchas cosas, algunas exageradas, otras absolutamente ciertas, como que hay grupos que llevan 2 años en la oposición, eso sí, pero otras que, cuando se habla de ilegalidad, yo, para que vaya apuntando las preguntas, porque siempre he considerado que la Audiencia de Cuentas es un órgano que detecta debilidades, aporta oportunidades de mejora a la gestión pública y evidentemente vela por la legalidad. Y cuando no hay legalidad, hace referencia a la posible responsabilidad contable. ¿Hay responsabilidad contable en el ámbito de estos informes en Radio y Televisión Canaria? Porque se habla de ilegalidad de una forma alegre, ¿no? Por otro lado, me parece necesario por parte del Grupo Parlamentario Socialista negar el hecho de que no se haya definido el modelo y no se hayan sustanciado órganos de control como la Junta por culpa de este grupo, ni siquiera por el denominado Pacto de las Flores. No ha habido, desde luego, voluntad de consenso por todas las partes y sí considero que podríamos hacer un ejercicio de autocrítica, que no creo que tampoco sirva de mucho a la altura de la legislatura en la que nos encontramos, por desgracia, porque parece que la responsabilidad no es lo que se practica últimamente por parte de algunos grupos políticos. Se habla de modelo. Miren, cuando estaban hablando los diferentes grupos de modelos, de lo público y demás, me vino a la mente una noticia que leí hace poco, ¿no? Llevan más de 200 viernes negros en Galicia los trabajadores de la televisión pública y radio pública gallega, denunciando el uso de los medios públicos al servicio de una mayoría absoluta que lleva años del Partido Popular. Lo digo porque no es solo el modelo, sino el uso que se le quiera dar por el gobierno de turno a un instrumento tan importante que debe estar al servicio de la sociedad. Y desde luego nosotros ejercemos, no como un discurso vacío, la defensa de una radio y televisión pública, y en ese discurso nuestro empeño en la mejora continua del ente y de sus sociedades, sí le puedo decir, señor Pacheco, que lo vemos satisfecho porque sí vemos mejoras en estos informes. Le puedo leer 2 frases de 2 informes diferentes. Por ejemplo, este es del 2020. Hay una mejora experimentada en la tramitación de los contratos menores por parte del ente. No lo digo yo, lo dice la audiencia. 2019, la última recomendación. Durante el ejercicio 2019 y con motivo de las contrataciones de personal temporal que se estaban realizando tanto en Televisión Pública Canaria como Radio Pública Canaria, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables a través de empresas de trabajo temporal, se ha dejado de utilizar dicha fórmula, siendo contratado directamente por las sociedades cuando se dan los citados supuestos. Son mejoras. Hay cuestiones estructurales que vienen derivadas por la falta de modelo o derivadas de cómo se tomaron determinadas decisiones, porque el Grupo Socialista no está en desacuerdo con la subrogación, no está en desacuerdo con poner en peligro la continuidad del personal que se subrogó, pero evidentemente eso no puede ocultar que las cosas no se hicieron administrativamente, vamos a decirlo, de la manera correcta por el anterior gobierno. De hecho, las nulidades que hace referencia al ejercicio 2019, el transporte de señal, la nulidad de un contrato verbal 2018 de centro de emisiones de forma urgente a un eventual traslado del centro de producción de noticias a la Televisión Canaria. Fíjate que me llama mucho la atención esta nulidad, pues son contratos todos que vienen del año anterior, del 2018, ¿no? Son cuestiones que se materialicen en el 2019 y el 2020. Y no voy a hablar de que hubo un nuevo administrador en octubre y pasó, no voy a hablar de administradores como se ha querido referir, porque parece que hay personas que están simplemente interesadas en atacar a una persona. No vamos a hablar de administradores, vamos a hablar del funcionamiento.
y de que las nulidades que se detectan en el informe del 19 vienen derivadas de acciones del año anterior, del 2018, pero sí me llama la atención, no por su importe, porque son 14.972 euros, sino que se hiciera un contrato verbal en el 2018 para cambiar de ubicación el centro de emisiones de los servicios informativos. No tanto por el alcance de la auditoría, ni por el hecho en sí de ese contrato, sino por el alcance político que tenía esa decisión, de la que no se informó, que yo sepa, a este Parlamento en su momento. Se reitera en todos los informes que no hay una nueva estructura económico-administrativa a la par que el aumento del personal. Creo que en eso podemos coincidir todos los grupos. Hace falta dotar de esa estructura. Pero miren, en el 2019 se puso en marcha el registro para la recogida de proyectos de contenido audiovisual, el funcionamiento y procedimiento de su contratación, aunque siga teniendo deficiencias. El contrato de alta dirección realizado en el año 2020 se hizo correctamente, no como en años anteriores. ¿No hay documento de planificación? Sí, pero usted ya lo dijo, se hizo un estudio de la contratación prevista para el año 2020. Se soluciona la contratación de transporte de señal y radio. A la audiencia reprocha la urgencia, pero se hace conforme a la ley de contratos, no como se hacía anteriormente. ¿No hay aprobadas normas internas para la contratación de producciones audiovisuales? Sí, pero también se avanza con una guía de apoyo para la fiscalización en el año 2020 en relación con los contratos de adquisición de derechos audiovisuales sujetos a la ley de propiedad intelectual. No son contrataciones a dedo. Nosotros hacemos una recepción positiva y la tele hace una recepción positiva de las recomendaciones a la vista de las alegaciones presentadas, me refiero a la tele, me refiero a la lente y a las sociedades. Y no queremos no hablar de herencia recibida. Algunos mirar al pasado pues les puede avergonzar, pero lo cierto es que las principales debilidades que la Audiencia de Cuentas resalta en su informe son derivadas de decisiones de años anteriores, como ya le dije, subrogación de personal, transporte de señal, etcétera. Pero hay mejoras, como ya he dicho, en el no uso de las empresas de trabajo temporal, con las complicaciones que tenía por la inspección de trabajo, la guía, el registro, la concurrencia y publicidad en la contratación de personal, una planificación de la actividad contractual, la tramitación de los menores. Termino, señor presidente. Nosotros tendremos siempre voluntad de acuerdo y lo que nunca vamos a hacer es que se use la radiotelevisión pública como instrumento al servicio del Gobierno, ni creemos que deba ser este uso partidista que se hace en este tipo de comisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lavandera. Para cerrar este punto, tiene la palabra el presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco, por tiempo de 15 minutos. Gracias, presidente. Antes que nada, hay dos intervenciones que me piden una determinada opinión sobre el informe que elaboró la Audiencia de Cuentas respecto a los costes de uno y otro modelo, comparando cifras, si no recuerdo mal, del año 17 con las posteriores del 19. Yo no me voy a manifestar de entrada porque el orden del día de la comisión no trata de esos puntos y porque a la vez tenemos ahora mismo en la audiencia el plantear unas consultas que se nos han trasladado por parte de la mesa del Parlamento y que serán solucionadas cuando proceda. Incluso yo en el anterior informe no he comparecido en este Parlamento, tampoco porque es un informe y no está previsto en ese marco. Respecto a los diferentes temas que se han planteado y entrando en el quizás que más se ha manoseado en esta comisión respecto al mandato marco, que yo recuerde, y hablando de memoria porque tampoco hay tiempo y no es de lo que tengo de las notas porque tampoco está en el informe, el mandato marco, si no recuerdo mal, hablaba de fijar las actividades y objetivos específicos que se plasmarían en un contrato programa. Un contrato programa es la definición clara de una política. Yo he trabajado con contrato programa, asegura de una financiación por lo general plurianual con unos objetivos generales, unos objetivos específicos por año y delimita perfectamente las acciones que se han de tomar. El que el mandato marco vaya
arreglar la contratación pública del ente y de las sociedades? Pues posiblemente no la arregle en su totalidad, pero estoy seguro que mejorará notablemente la contratación del ente y sus sociedades el tener claramente definido una financiación, unos objetivos y unos hitos determinados con los cuales cumplir. ¿Por qué? Porque implica, por lo pronto, una planificación, cosa que es uno de los efectos que se viene repitiendo desde 2018, se incorpora en el 19, se incorpora en el 20 y veremos ya cuando conteste el otro apartado cómo va en 2021. Y después también aquí tenemos que ser realistas, o sea, por una parte yo no conozco una ley que se haya modificado 2 veces en el año 18, que se haya modificado en el 19, que se haya modificado en el 20, que se haya modificado en el 21 y, si no recuerdo mal, que se haya modificado en el 22. Es una ley que poco menos que va a empujones de la realidad y de dar respuesta a problemas que se van planteando en la televisión. Si esto no es un problema a la hora de gestionar, yo como gestor, desde luego, me temo que tendría graves problemas para realizar una actividad de este tipo. En cuanto a la contratación, efectivamente hay cosas que mejoran, cosas que no mejoran. Preguntaba el portavoz de coalición qué se puede hacer para que realmente esto mejore. O sea, efectivamente hay cosas que el administrador está haciendo de manera errónea y que no ha podido o no ha querido solucionar, en eso no me voy a meter, determinados aspectos. Vemos falta de documentación en los contratos, vemos un tema de fraccionamiento que es repetitivo y que implica eludir principios generales de contratación, vemos X nulidades que en parte se producen por el modelo que se está marcando en el marco de la ley y por un cambio sucesivo en las responsabilidades o en las capacidades del administrador. Y bueno, son unos problemas ya detectados. Yo creo recordar que en el 2018 dije que el sistema de contratación que tenía la televisión canaria era muy posiblemente el sistema de contratación más complicado del Gobierno y posiblemente también el más débil del Gobierno. Con lo cual, la relación estaba clara, ya se habló de que había que potenciar, de que incluso no ya con lo que pasó en el 18, de la asunción de todo el marco competencial, sino incluso en la anterior había una debilidad, la debilidad se mantiene en el 19 y la debilidad se mantiene en el 20. ¿Por qué se recurre a contrataciones directas? ¿Por qué se recurre a fraccionamientos? Directamente por una determinada facilidad a la hora. Es muy fácil tomar una decisión, ejecutarla y no empezar a agrupar, empezar a planificar, empezar a agrupar una serie de contratos, acudir a unos sistemas donde obliga a unos pliegos administrativos, a unos pliegos técnicos y a un trabajo de gestión, de definición de necesidades de cara no solamente a un año, sino contrataciones que a lo mejor se están haciendo repetidas, 17, hay, por ejemplo, el caso de las marcas, de los registros de marca, pues bueno, es una contratación que se puede llevar incluso al límite del contrato de servicios de la ley de contratos y nos podemos ir a una duración mucho mayor. Por una parte, tenemos un mayor trabajo inicial, pero después liberamos trabajo en años posteriores. Con lo cual yo el marco posible de arreglo en esta situación la veo por una mayor dotación de personal y de un marco, de un nivel técnico y después por una planificación. O sea, en planificación está claro que el ente no es ningún dechado de virtudes y contesto lo que se planteaba en 2021. A ver si creo que tenía alguna nota. En 2021 se aprueba, existe un documento que se aporta en la fiscalización del año 2021, un documento que no está aprobado, que por supuesto no está publicado, con lo cual uno de los efectos de la planificación de cara a los principios generales de contratación no se cumple, que es que el posible licitador pueda programar su actividad, su interés
para tener en cuenta que se va a producir un determinado contrato y en el cual habría que tener una previsión de fechas, de plazos, de tipo de procedimiento y indudablemente, como he dicho, tendría que estar publicado y tendría que estar aprobado formalmente, porque un documento de planificación, efectivamente, sin aprobar, pues no, ni siquiera compromete a la entidad, con lo cual, en ese aspecto, se ha hecho un documento un poco de andar por casa, pero me temo que no me voy a meter en lo que es el resultado de la fiscalización de 2021, pero indudablemente documentos de este tipo ocasionarán problemas muy similares a los que estamos viendo hoy. Respecto a si hay responsabilidades o no, no les comenté, si recuerdan, bueno, primero, en 2018 por parte del Tribunal de Cuentas, que no había consignado nada a la Audiencia de Cuentas, por parte del Tribunal de Cuentas se abrió un expediente por indicios de responsabilidad contable en 3 contratos que fue cerrado a principios del año 21. El año pasado, en lo que era la materia de personal, de los incrementos de masa salarial, por lo que eso puede implicar para el cumplimiento del principio de estabilidad, aunque después con los COVID y demás pues quedó un poco desdibujado. Se hizo también una mención a un posible indicio de responsabilidad contable, pero que el tribunal no ha abierto ningún tipo de diligencia. Figura también este año, en el 2020, ese posible indicio de responsabilidad contable, pero bueno, en el caso del 19 han transcurrido 18 meses ya sin que el tribunal haya abierto diligencias de investigación, con lo cual hay que presumir que no va a abrir, y me temo que para el mismo supuesto, que es el que se da en 2020, tampoco se vaya a producir ningún tipo de apertura, aunque está contemplado, porque bueno, tiene unos efectos donde obligaría al Gobierno de Canarias, si le sube la masa salarial por un lado, a tener que buscar algún tipo de compensación por el otro. En cuanto el tema de contratación, ya se ha repetido en varios aspectos, insisto que es el marco, o sea, una concentración y una previsión de contratos implica que pasamos de la figura del contrato menor a unos sistemas de contratación, aunque existe un nuevo contrato súper simplificado en la legislación del 17, pero bueno, que implica una mayor dilación de tiempos y un mayor trabajo, aunque lo facilita a medio plazo. Es un poco lo que se refleja aquí en el tema de las ETT, aparte de que con la publicidad a través de la ETT estamos incumpliendo la normativa. Cualquier contratación de personal por parte de la Administración Pública o con dinero público implica unos principios de igualdad de trato, de transparencia, de libre acceso, que en este caso no se cumplen, porque yo puedo estar interesado y ni me entero que la ETT X está publicando una oferta de empleo determinada. Tiene que ser directamente asumido por el ente. En algunos casos, incluso en el 2020, aunque se da por cumplida la recomendación respecto al año anterior, se siguen produciendo, como figuran en el informe, pero curiosamente, incluso por liberarnos en esa primera etapa, por irnos a un sistema más fácil y posiblemente urgente para la radiotelevisión, que es necesito a alguien incorporarlo en un determinado puesto de trabajo por la razón que sea, por cualquier tipo de nuevo cometido, porque alguien se me ha puesto de baja, nos vamos a la ETT, pero el problema es que después las cifras de la ETT nos van subiendo, superan los 15.000 euros de contrato menor y nos vemos otra vez en otro incumplimiento, ya no en el área de personal, sino en el área de contratación. Insisto, yo creo que todo ayuda en este caso, es un sistema un poco a ciertos niveles diabólico el que se ha montado, y yo creo que tanto por mandato marco como por la adopción de los acuerdos en el Parlamento, como por los esfuerzos que tiene que realizar el propio ente y la propia sociedad, es un tema que tiene que mejorarse y continuar y consolidarse
directamente como un servicio público con cumplimiento total de toda la normativa, con irregularidades que a todos, indudablemente ante una fiscalización, en todos sitios aparece algún tipo de error, ¿no? Pero que no haya ningún tipo de incumplimiento legal ni que, por supuesto, haya supuestos de irregularidad contable. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco. Señora González, sí. Presidente, gracias. Me querría pedir un minuto por el artículo 83 y 85 por inexactitudes y por el debate, por contradicciones en el debate. Sí, señor González tiene un minuto. Sí. Bueno, lo primero es con respecto al señor Álvaro, cuando dice que se ha hablado alegremente de ilegalidades, yo le digo que en la opinión del informe, de ambos informes, habla de, como resultado de la fiscalización efectuada, en lo que se refiere a su actividad contractual, esta se ha ajustado a las disposiciones legales que es una aplicación, excepto una serie de conclusiones que la determina como salvedades. Lo que no se ajusta a la legalidad son ilegalidades, con lo cual creo que la alegría, lo digo porque yo lo mencioné, la alegría no está. Y con respecto a lo que el señor Pacheco ha comentado respecto al contrato, al mandato marco y a la necesidad de que con él se garantice la financiación, por una ficha financiera y además la planificación, yo entiendo que ni el documento, no hace falta mandato marco para aprobar ese documento de planificación y la financiación está cada año en los presupuestos generales garantizada. No creo, o sea, no es necesario, no es imprescindible ese mandato marco precisamente por lo menos para esas dos cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. Señor Lavandera. No interviene. Señor Pacheco. Tampoco interviene. Pues nada, dicho esto, terminamos con el punto número 1. Y, bueno, antes de acabar, entendiendo que se finaliza el debate y por el artículo 196 del Reglamento del Parlamento de Canarias, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución a cada uno de los informes por separado, que podrán incluir la solicitud de devolución de informe para su subsanación o la ampliación. Dicho esto, queda incluido el punto número 1 y despedimos al presidente de la audiencia y agradecemos por estar aquí y al equipo que le acompaña, don Pedro Pacheco. Gracias a todos y buen verano. Gracias. Ahora pasamos al punto número 2 y antes de pasar, como ven en el punto número 2, tenemos 6 informes de fiscalización que vamos a votar. En principio, y como hemos hecho otras veces, hay propuestas de resolución de diferentes grupos y las hemos acumulado. Si en alguno de los puntos cualquier grupo político quisiera que se votara por separado la propuesta de resolución de otro grupo, lo manifiestan para así hacerlo. Si no, entenderé que las votaremos todas conjuntamente. Vale. Dicho esto, empezamos con el punto 2.1 de fiscalización de la cuenta general del Cabildo Insular de La Gomera y informarles que las propuestas de resolución admitidas a trámite por la mesa de la comisión y sus correcciones son las del Grupo Nacionalista Canario, las del Grupo Parlamentario Popular y las de los grupos Socialista Canario, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. En este caso, vamos a marcar la votación. ¿Votos a favor? Sí. ¿Votos en contra o abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Ahora, el punto 2.2, fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial en ejercicio 2020.
Se informa que las propuestas de resolución admitidas a trámite por la mesa de la comisión con sus correcciones son las del Grupo Popular, las del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto 2.3 de fiscalización de la cuenta general del Cabildo Insular de La Palma. Informar que las propuestas de resolución admitidas a trámite por la mesa de la comisión con sus correcciones son las del Grupo Nacionalista Canario, las del Grupo Popular, las de los grupos Socialista Canario, Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. El punto 2.4 de fiscalización de la cuenta general del Cabildo Insular de Fuerteventura. Informar que las propuestas de resolución admitidas a trámite por la mesa de la comisión con sus correcciones son las del Grupo Nacionalista, las del Grupo Popular y los grupos Socialista Canario, Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. El 2.5, fiscalización de la cuenta general del Cabildo Insular del Hierro. Informar que las propuestas de resolución admitidas a trámite por la mesa de la comisión y sus correcciones son las del Grupo Nacionalista Canario, Grupo Popular y los grupos Socialista Canario, Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Y 2.6 de la cuenta general del Cabildo Insular de Lanzarote. Informar que las propuestas de resolución admitidas a trámite por la mesa de la comisión con sus correcciones son las del Grupo Nacionalista Canario, Grupo Popular y los grupos Socialista Canario, Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Y abstenciones. Queda aprobada por 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto número 3, donde les informo que ha sido incluido en el orden del día como puntos el 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 una serie de acuerdos plenarios remitidos por la Audiencia de Cuentas para conocimiento de esta comisión y de sus señorías, y no tienen ninguna cuestión, si no tienen ninguna cuestión al respecto, la comisión toma conocimiento de los mismos. Dicho esto, terminamos el orden del día y levantamos la sesión. Muchas gracias.